Hoy nos toca hablar sobre aspectos éticos en proyectos de investigación. Este va a ser un poquito el esquema que voy a seguir a lo largo de la charla. No podemos hablar de aspectos éticos sin hablar de ética y de los principios éticos. Hablaremos qué son los comités de ética de investigación y un poquito nos centraremos en nuestro comité de ética de Aragón. Qué tipos de proyectos requieren una evaluación ética, cómo tenemos que plantear un buen proyecto de investigación para que pueda ser evaluado correctamente por un comité de ética, qué aspectos éticos son importantes resaltar en proyectos que vamos a presentar a convocatorias competitivas y finalmente os daré un poquito de unas pinceladas de cómo presentar un proyecto al comité. No obstante, ya os digo que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Bueno, la palabra ética viene de la palabra perteneciente o relativo a la ética, viene del griego. Es un conjunto de normas morales, tiene muchas definiciones, que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. O también una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Estas definiciones las podemos encontrar en cualquier diccionario de la lengua que busquemos. La ética siempre es importante en investigación clínica, pero realmente es una fuente de controversia y de discusión. A veces, por conseguir el objetivo científico, podemos sacrificar muchas veces el contenido humano del acto médico. La misión principal de la ética es crear conciencia, sobre todo, de responsabilidad al investigador, que realmente todo lo técnicamente posible no es éticamente aceptable y, sobre todo, que tenemos que velar y mirar por el respeto fundamental de la dignidad y la vida del ser humano. Como se ha ido definiendo a lo largo de la historia, los principios de la bioética y como vamos a ir viendo la evolución de estos principios, cómo se pasa de una postura centrada en un criterio en el que los profesionales médicos son la persona superior a otra centrada en el reconocimiento de la autonomía del paciente y en el respeto de los derechos fundamentales por encima siempre de un posible beneficio social. No olvidemos que al hablar de investigación biomédica estamos hablando siempre de experimentar con seres humanos, con sus muestras biológicas o con sus datos. Y todo esto lleva un estricto control y justifica ese estricto control al que se somete. Así, haciendo un poquito de historia, la preocupación por la ética se remonta ya a la antigüedad. Todos conocemos el juramento hipocrático, en el que Hipócrates nos plantea el compromiso de no dañar y buscar el beneficio del paciente. Sin embargo, los controles éticos de esta investigación se han ido definiendo a lo largo de todo el siglo XX y no solo del desarrollo científico, sino de algunos hechos lamentables que conoceréis ya, que han ido estableciendo los límites de lo que es éticamente admisible. El primero de ellos fue el Código de Nuremberg en el año 1947, como consecuencia de un juicio que se hizo contra médicos nazis que estaban acusados de llevar a cabo experimentos con seres humanos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Este código fue el primer documento relevante que marcó los límites de la investigación con seres humanos. Fundamentalmente se establece que no se puede anteponer el beneficio social por encima del beneficio individual y que la protección de los sujetos sometidos a una investigación no podía, como se había hecho hasta antes, hasta hace poco, confiarse en la autorregulación de los propios profesionales médicos. Es un documento breve que enuncia 10 principios que fundamentalmente se resumen en estos puntos que expongo aquí. El consentimiento del sujeto es absolutamente primordial. Se debe otorgar, luego lo iremos viendo a lo largo de la charla, de forma libre, voluntaria e informada. El experimento debe estar justificado siempre científicamente y no ser de una naturaleza innecesaria o aleatoria. Siempre debe haber un riesgo, un balance riesgo-beneficio. Los riesgos deben ser proporcionales a los beneficios esperados. Ya decían que el experimento debe minimizar los riesgos y tomar las medidas para proteger a los sujetos en caso de que ocurra alguna lesión. Hay que minimizar esos riesgos y poner medidas. Los experimentos deben realizarse siempre por personal científicamente cualificado. Y el sujeto debe poder retirarse en cualquier momento si lo desea. Y el investigador debe interrumpirlo si considera que puede dañar al sujeto.
Todo esto se recoge en el Código de Nuremberg ya en el año 1947. Otro de los grandes hitos de la bioética fue la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial. Esta fue en el año 1964. Con este documento se consolidan ya los principios éticos contenidos en el Código de Nuremberg, y su gran logro fue el apoyo y la aceptación por otras grandes organizaciones profesionales médicas. Esta declaración, que la tendréis todos muy oída, se considera hoy como uno de los grandes documentos de la bioética y se referencia mucho en legislación. Ha sufrido diferentes actualizaciones, como veis en la diapositiva, y la última en la Asamblea de Brasil del 2013. Esta declaración contiene aportaciones esenciales que, aunque parezcan obvias, tampoco se pueden dejar de pasar por alto, ¿no? Como la necesidad de que la investigación se recoja siempre en un protocolo y esté científicamente justificada. La minimización de los riesgos, como hemos hablado. Un uso adecuado del placebo. Una identificación de los posibles conflictos de interés. Los participantes, un consentimiento informado de los participantes. La obligación de difundir los resultados. Y incluye que toda la investigación clínica debe ser revisada por un comité independiente constituido de conformidad con las leyes nacionales aplicables. También se establece que este comité tiene derecho a controlar los ensayos que haya en curso. A pesar de estos dos documentos, de la existencia del reconocimiento de estos documentos, todavía faltaban algunos años para que los principios éticos se convirtieran en requisitos obligados y obtuvieran un rango legal. Durante bastante tiempo, su aplicación se limitaba a ciertas recomendaciones que escasamente eran seguidas por la comunidad investigadora. No sé si conocéis también, durante este periodo se cometieron numerosos abusos que culminan con un escándalo, que es el experimento Tuskegee, en el que se incluyó, sin información previa, a un montón de enfermos, 400 enfermos de sífilis. Todos ellos eran de raza negra, a los que se les negó deliberadamente el tratamiento antibiótico que ya existía y cuya eficacia se pretendía comprobar. Este caso dio lugar a una serie de consecuencias sociales. Por ejemplo, 28 personas murieron de sífilis, os pongo ahí 200 complicaciones relacionadas, 40 esposas resultaron contagiadas, 19 niños nacieron con sífilis congénitas. Dañó gravemente el nivel de confianza que la comunidad afroamericana tenía en la salud pública estadounidense. A consecuencia de este caso, se creó una comisión que estudiaba y regulaba la investigación en humanos y derivó en la redacción del informe Belmont. Informe Belmont que propone como principios fundamentales en la investigación el respeto por las personas, que se ve reflejado en el consentimiento informado, la beneficencia, en un buen equilibrio entre los riesgos, un balance riesgo-beneficio, y en la justicia, en selección equitativa de los sujetos. Todos estos, precisamente por esto, esta evolución histórica que os he contado, se centraliza en estos 4 principios éticos que ya hemos ido esbozando. El principio de beneficencia, que supone una cuidadosa evaluación de los beneficios y su relación con los riesgos y costes derivados de la investigación. Por supuesto que el balance riesgo-beneficio debe ser favorable. No se justificaría una investigación en la que los riesgos fueran mayores a las ventajas que podemos esperar. Este principio se refiere fundamentalmente al beneficio social de la investigación en su conjunto y se relaciona con el de no maleficencia. El de no maleficencia, que busca no dañar y que incluiría no dañar y minimizar los daños posibles. El investigador es responsable de un estudio, se compromete siempre a asegurar el bienestar de estos individuos y evitar sus posibles daños. Esto significa que la salud de las personas no puede ser sacrificada en aras del bien común, como hemos hablado antes, sino aunque la meta final sea la investigación, sea el beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Otro de los 4 principios éticos que nos han llevado a toda esta evolución histórica es el principio de autonomía, que se basa en la capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin coerción. Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos, es decir, capaces
de deliberar sobre sus metas personales y, por supuesto, sobre su salud. Es cierto que no todas las personas son capaces de decidir autónomamente. Hay que tener una especial protección de los que no tienen esa capacidad, por su inmadurez, por su incapacidad. Y se debe tener en cuenta dentro de este principio que se otorga una mayor protección a las personas más vulnerables. Este principio ético de autonomía se aplica, como os he comentado, a través del consentimiento informado. Y por último, no menos importante, se debe considerar el principio de justicia, especialmente en cuanto a la justicia distributiva, es decir, a la selección equitativa de los riesgos o de las cargas y los beneficios de las investigaciones. Por una parte, entre las personas que participan como sujetos de investigación y por otra, los beneficios finales de los resultados de esta investigación. Es decir, experimentar con una población que sabemos que no va a tener acceso a los beneficios de la investigación vulneraría este principio de justicia. Es importante una distribución equitativa que implica identificar correctamente los criterios de selección de los sujetos que participan en la investigación, con sus correspondientes cargas y beneficios. Bueno, un poquito de humor para todos. Además de todos estos principios, existen unos códigos un poco pasados, lo voy a pasar un poquito por encima, unos códigos y unas normas de buena práctica, que son códigos éticos de buenas prácticas en investigación que no son de obligado cumplimiento, pero que sí que son una referencia asumida por la comunidad científica. Son pautas internacionales elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Estas son las más conocidas, las normas CIOMS. Trata aspectos como la investigación en entornos con escasos recursos, los conflictos de interés, la investigación con poblaciones vulnerables e incluso en la última revisión se incluye ya la investigación con datos obtenidos online e investigación con herramientas digitales tan importante y tan estudiado hoy en día. Estas pautas también contemplan que cualquier proyecto de investigación con seres humanos debe ser evaluado por un comité, que ante la duda que tengáis sobre si un proyecto necesita o no de la revisión de un comité, siempre hay que preguntar al comité y lo consultáis con él o remitís sus estudios para revisión. En cualquier investigación, el investigador debe tener un consentimiento informado. Es obligatorio, como comentaremos después, y la exención del consentimiento debe considerarse excepcional, es decir, debe ser aprobada siempre por un comité ético. ¿Por qué se investiga? Bueno, esto es una diapositiva, el purgatorio de Dante de la investigación médica, que la vi en una charla y me gustó muchísimo. Realmente nosotros, bueno, cada uno de nosotros igual estamos en uno de esos escalones. Fundamentalmente investigamos muchas veces, pues bueno, pues para mejorar nuestro currículum, por una satisfacción personal, aumentamos conocimiento, cambiar de conducta y finalmente, pues para mejorar la salud. ¿Cómo se investiga? Pues realmente nos tendríamos que situar en la casilla de arriba, en la izquierda, ¿no? Una investigación debe estar bien hecha y debe ser necesaria para que sea con rigor y necesaria, ¿no? Nos colocaríamos en esa casilla. ¿Cómo reconocer la calidad ética de una propuesta de investigación? Quizás esta sea la diapositiva, para mí, la más importante de la charla. Si os quedáis con esto, yo creo que podéis decir que sabéis algo de ética. Una validez científica, una metodología validada y aceptada por la comunidad científica. Una selección equitativa de los sujetos. Debe hacerse en los objetivos del estudio y no por criterios de desigualdad social, como hemos hablado, de vulnerabilidad, de conveniencia y de privilegio. La exclusión de los sujetos del estudio debe hacerse por criterios científicos, por ejemplo, por un mayor riesgo de efectos adversos. Debe haber una relación favorable del riesgo-beneficio. Esto lo estamos repitiendo mucho, pero es importante. Minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Toda propuesta de investigación tiene que tener una evaluación independiente. Y aquí los comités de ética, que ahora explicaremos un poquito.
minimizando así los posibles conflictos de interés. Un consentimiento informado, voluntario, libre y obligatorio. Y un respeto a las personas participantes. Privacidad y confidencialidad del sujeto, sobre todo. Retirada del estudio si el sujeto lo desea y, muy importante, informar de los resultados de la investigación. Bueno, con todo esto hemos hecho un recorrido de lo que es la ética y los principios éticos. ¿Quién es la autoridad que garantiza el cumplimiento de estos aspectos éticos? Son los comités de ética de la investigación, un comité de ética de la investigación es un órgano independiente, composición multidisciplinar, cuya, aquí lo dice, o sea, es muy largo este texto, pero lo dice todo en pocas palabras, cuya finalidad principal es la de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en un proyecto de investigación biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante un dictamen sobre la documentación correspondiente del proyecto de investigación, teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas legas, en particular los pacientes y o las organizaciones de pacientes. Un comité de ética emite un dictamen, pero siempre previo a la realización de todos los proyectos. Si el proyecto ya está realizado, el comité de ética no va a emitir ningún dictamen. Es importante esto porque nos llegan estudios que ya se han realizado y no podemos emitir un certificado de que un informe favorable de ese proyecto. Emite un dictamen previo de todos los proyectos que involucren, como hemos comentado, seres humanos, muestras biológicas humanos o datos de carácter personal. Para ello evalúa aspectos metodológicos, aspectos éticos y aspectos legales de los estudios. También se evalúan modificaciones relevantes de estudios que ya están autorizados. Es importante también volver a presentarlo a un comité. Y realiza un seguimiento de la investigación. Aquí en Aragón tenemos el Comité de Ética de Investigación Clínica de Aragón, que es el único comité de ética de la investigación acreditado a nivel autonómico para estudios de investigación y a nivel nacional para estudios con medicamentos. Es que pone CEIM acreditado, pues es Comité de Ética de Investigación para Medicamentos. El CEICA se creó ya en 2003. Actualmente hay 18 miembros de distintas disciplinas, incluidos, como hemos dicho en la definición, personas legos. Hay un paciente y hay una persona de la organización de consumidores. ¿Qué estudios son importantes, tienen que ser evaluados por un comité? Pues los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, la investigación con procedimientos invasivos y otros estudios de intervención. Se evalúan también estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos o estudios observacionales sin medicamentos. La investigación con datos de carácter personal, encuestas, investigación con muestras biológicas, y el comité de ética también actúa como un comité ético externo de un biobanco. Os recalco ahí también, porque sé que os habéis conectado a algunos estudiantes que estáis en fase de realización de tesis doctorales y trabajos académicos, que estos trabajos no son menos importantes que el resto de estudios, ni de los ensayos clínicos, ni de los estudios observacionales. Si estos estudios, si estos proyectos van a tratar seres humanos, muestras biológicas o datos de carácter personal, les rigen las mismas normas que cualquier otro proyecto que vaya a ser evaluado por el comité. Por lo cual es importante que presentéis, hagáis bien un protocolo de investigación. Luego explicaremos un poquito cómo son las partes de un proyecto de investigación, pero que sepáis que es importante porque a veces les damos poca importancia a estos estudios porque decimos, es un trabajo a fin de grado. No, es un trabajo importante. Detrás hay un tutor también, pero bueno, ese tutor también tendría que estar asesorando a este estudiante, ¿no? También ahora hay estudios que no necesitan de una revisión por un comité. Ante la duda, pues siempre preguntar al comité. Luego repasaremos un poquito los que no
Los que no, pues una revisión bibliográfica, por ejemplo, una descripción de casos, a lo mejor no necesita no es investigación, ¿vale? ¿Cómo podemos plantear un buen proyecto de investigación para que nuestra evaluación sea lo más rápida posible y además para que cumplamos estos requisitos éticos y legales que hemos estado hablando? Bueno, investigar, según la RAE, es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar, pues tenemos que plantear una buena pregunta de investigación. Sin una pregunta de investigación, no hay investigación. ¿Qué no es investigación biomédica? Pues a veces es difícil identificar. Os he dado antes algunos ejemplos, pues por ejemplo la descripción de un caso clínico, un programa de intervención en salud, un protocolo asistencial en hospital. Hay proyectos de mejora de la calidad, mejora de la gestión, mejora de la calidad en los hospitales. Esos no son investigación biomédica y por lo tanto no necesitarían una aprobación, un informe por parte de un comité. Encuestas de mercado, encuestas de opinión o proyectos de innovación o actividades docentes. Aunque luego dentro de estas actividades pues sí que puede incluirse una investigación y entonces pues, ya habría que plantear un buen protocolo de investigación. Antes de empezar a hablar de la estructura del protocolo, recalcaros que el título es muy importante. Debe ser adecuado a la investigación propuesta. A veces nos llegan títulos como vamos a investigar sobre una determinada patología en toda la comunidad de Aragón y luego realmente estamos cogiendo sujetos de un centro de salud súper pequeñito que está pues en un barrio pequeño y lo queremos extrapolar a toda la comunidad. Pues no. Debe ser adecuado a la investigación propuesta sin dar a entender objetivos que luego no se abarcan en el protocolo o resultados que no está previsto obtener. Y luego intentar evitar las siglas que todo el mundo no conoce y evitar títulos largos. Un título atractivo se intenta, por lo menos. La versión del protocolo es porque si hacemos cambios luego a la hora de... Es importante identificar el documento, si hacemos cambios en el protocolo. Esa versión es importante de cara a una nueva evaluación por parte del comité, saber qué versión y qué fecha tiene ese documento. Bueno, muchos ya conoceréis la estructura de un protocolo, pero no deja de ser importante recalcarla en este taller. Es importante porque los aspectos éticos entran dentro de un protocolo de investigación. Como veis, es uno de los aspectos, recalcado en rojo, es importante. Es importante que hagamos un buen apartado de antecedentes y justificación del estudio, del proyecto. Con este apartado se pretende convencer al evaluador de la pertinencia de una investigación. Es decir, que el diseño elegido es el adecuado. Una investigación que no tenga una buena justificación no cumple criterios éticos para llevarse a cabo. Debe estar basada en una buena revisión bibliográfica actualizada, referenciar todas las afirmaciones relevantes en las que se basa el planteamiento del estudio. Se debe justificar la necesidad y la pertinencia del estudio en función de la evidencia disponible en ese momento sobre ese tema. Es decir, no son adecuadas las investigaciones repetitivas ni obsoletas, ni tampoco es importante, o sea, tampoco es adecuado plantear un estudio experimental en humanos sin tener antes unos datos preclínicos. La hipótesis, ¿qué es la hipótesis? Es la pregunta de investigación, es decir, el punto de partida del proyecto debe estar planteada y claramente formulada. Es un juicio, es una proposición, una afirmación o una negación que se puede confirmar o no. Ahí os he puesto un par de ejemplos. El verde sería una hipótesis correcta y el rojo no nos dice nada. Sería una hipótesis en la que la alimentación influye en la salud, no nos afirma, o nos afirma, pero no nos dice, no sé, es una cosa que no dice nada, ¿no? Sin embargo, la otra, el menor consumo de grasas saturadas se relaciona con un menor nivel de colesterol en sangre. Podría ser una buena hipótesis.
Importante, los objetivos deben estar expresados claramente, ser medibles y dar respuesta a la hipótesis planteada. Se debe exponer un objetivo principal, fundamentalmente, y unos objetivos secundarios, y todos ellos deben desarrollarse después en la metodología y corresponderse con las variables de medida que vamos a utilizar. No se deben dejar objetivos sueltos, es decir, que no se desarrollen metodológicamente, ni mencionar objetivos que luego futuros que luego se nos escapan a nuestro ámbito del estudio y que van a ser abordados en un proyecto posterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, un buen objetivo sería identificar los factores de riesgo presentes en pacientes que han sufrido un ictus, comparar la prevalencia de estos factores por grupos de edad. Pero si ponemos promover la actividad física en los jóvenes, pues queda un poquito, ¿no?, cómo medimos, ¿no?, la actividad física, la promoción. Este apartado también es muy importante. El apartado de metodología es fundamental para poder evaluar el estudio. Eso que pone en rojo es súper importante. Un estudio que no es metodológicamente correcto no es éticamente aceptable. Que eso os quede grabado, porque un buen diseño metodológico permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Debe ser coherente con lo que se pretende averiguar, investigar se deben definir claramente las variables, una variable principal y una variable secundaria, así como sus métodos de medida. Si se utilizan cuestionarios o escalas, estas deben estar validadas y siempre adjuntarse al protocolo. Se debe definir correctamente la procedencia de los datos o de los sujetos de investigación o de sus muestras biológicas. Es decir, si se recogen datos de forma retrospectiva o si se recogen de forma prospectiva, si se obtienen muestras biológicas de un proceso asistencial, si se realiza alguna prueba específica por estar en un proceso, en un proyecto, perdón, en qué contexto se reclutan los pacientes, importante, los participantes, qué centro, de dónde se reclutan, en qué consultas, cómo se contacta con ellos. Todo esto parece obvio, pero hay muchos proyectos que no explican nada de estos detalles que os estoy comentando. Si se utilizan muestras biológicas procedentes de una colección o procedentes de un biobanco, se deben identificar y se debe presentar también el consentimiento informado de cómo se han recogido estas muestras, qué se va a hacer después con estas muestras, si van a ir a una colección, si van a ir a un biobanco, si se van a destruir. Es decir, se debe especificar el destino al finalizar el estudio de estas muestras. Se debe justificar muy bien el cálculo del tamaño muestral, en base a qué criterios estadísticos o, en caso contrario, justificar adecuadamente la autorización si fuese una muestra de conveniencia, por ejemplo. Se deben establecer muy bien los criterios de inclusión y de exclusión de los participantes, también en el caso de las muestras, como hemos hablado, y de la utilización de datos. Además, también se deben prever las posibles pérdidas, participantes que quieren abandonar el estudio y si se van a reemplazar o no estas pérdidas. Si el estudio se realiza dentro de la actividad asistencial, pues se deben explicar en qué consiste esta práctica habitual del centro y si el estudio sigue dicha práctica o se aparta de ella en algún aspecto, sobre todo en los estudios observacionales. Se debe valorar si el diseño puede llevar a conclusiones falsas. Hay un apartado en el que podemos detectar, reescribir los sesgos y las limitaciones y explicar, sería conveniente explicar las medidas adoptadas para evitarlo. Y bueno, y el análisis estadístico que se va a llevar a cabo para alcanzar los resultados del estudio. Los aspectos éticos. En este apartado se deben justificar todos estos puntos que os pongo a continuación. El balance riesgo-beneficio. Este apartado es importantísimo, ya lo hemos recalcado a lo largo de la charla, y sobre todo en caso de estudios con procedimientos invasivos. La necesidad de póliza de seguros, sobre todo en proyectos con procedimientos invasivos que se vayan a realizar exclusivamente para la participación en ese estudio. Unas medidas para minimizar los daños, hay que definirlas muy bien. El tratamiento de datos personales, importante.
definirlo. En caso de que se vayan a recoger datos personales, se debe dar de alta en el fichero de la Agencia de Protección de Datos, pero bueno, hay veces que esto no es necesario si utilizamos datos codificados, de forma que nos incluyan datos del paciente en la base de datos del estudio y que nadie, salvo el investigador, pueda acceder a la identidad de este participante, del paciente. Recordaros que no se pueden utilizar códigos que incluyan iniciales, ni el número de historia, ni ningún otro dato identificativo del paciente. El principio de justicia, la selección equitativa de la muestra, que ya hemos comentado. Implicaciones asistenciales, especialmente en los trabajos de ámbito sanitario, se debe valorar si la realización interfiere con las tareas, con la práctica asistencial del centro, si aumenta listas de espera o si supone una distribución de los recursos que pudiera afectar a esta selección equitativa de la muestra, el principio de justicia. También en los casos en los que la práctica habitual se pueda ver alterada o se pueda inducir a la prescripción de algún medicamento. Otras implicaciones. En ocasiones, a veces, las pruebas de un proyecto de investigación pueden ser relevantes para la salud de los participantes o de los familiares. Debe estar previsto desde un principio, al igual que los procedimientos que se deben seguir en estos casos. Si se realizan análisis genéticos, pues existe obligación de facilitar un consejo genético, por ejemplo, ¿no? El método de reclutamiento. El método de reclutamiento, como hemos comentado, es importante. Se debe presentar quién y cuándo se propone el estudio, cómo se contacta con este paciente o incluso con los estudiantes que también participan en estudios de investigación. Siempre presentar, pues, como os ponemos aquí, el material que se utiliza para hacer el reclutamiento, la captación de estos pacientes. Importante la información al paciente y el consentimiento informado. Bueno, aquí un poquito de humor también, la parte contratante de la primera parte. Os acordaréis de este sketch. El consentimiento informado, bueno, según la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones, tiene que ser libre, voluntario y consciente. Conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. El consentimiento informado es obligatorio. Raras veces hay exenciones de consentimiento informado que deben ser siempre, como hemos comentado, aprobadas por un comité de ética. Por ejemplo, encuestas anónimas o uso de bases de datos anónimas, pero siempre preguntar a un comité. ¿Qué aspectos debe incluir un consentimiento informado? Siempre se debe hablar de cuál es el propósito y la duración de la participación en el estudio, pero en un lenguaje que el paciente lo entienda. ¿Qué beneficios y qué riesgos tiene su participación en el estudio? Si hay tratamientos alternativos. La voluntariedad y el derecho de retirada del estudio, sin que esto repercuta en su atención sanitaria posterior. Una confidencialidad de la información, un tratamiento de sus datos personales. Una compensación de los daños en caso de que los hubiera. Si el estudio está financiado, poner la fuente de financiación. Información de los resultados del estudio y siempre una persona de contacto a la que el paciente, el participante, pueda recurrir en caso de cualquier duda. Realmente, ¿qué pasa en una investigación? Como no se busca directamente el beneficio del paciente, sino, como hemos visto antes en el purgatorio, aumentar el conocimiento. El médico tiene la obligación moral de proporcionar el mejor tratamiento, pero a veces, en el caso de la investigación, se aplica lo que aquí os pongo, que solo se puede hacer con el principio de Tipois. ¿Qué quiere decir? Que no se conoce en realidad cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, en caso contrario, no sería justificado realizar ese estudio, ¿vale? Entonces, el participante no solo tiene derecho a su autonomía, sino que además debemos de agradecerle la forma que participa de forma altruista.
Realmente, sin su colaboración no podemos investigar. Bueno, esto lo hemos ido repitiendo, que el consentimiento es libre y voluntario, debe ser evaluado por un comité, debe ser un consentimiento válido, no es un papel, el consentimiento es un proceso de comunicación, no es un trámite de firma, el participante realmente nos está haciendo a nosotros un favor, no solo se le debe tratar con respeto, también se le debe agradecer, se le debe informar del resultado del estudio y se le debe poder decir que, o sea, que participe libremente, o sea, que no coaccionar. Otro de los aspectos importantes que hemos ido, me voy a detener un poquito, es el tratamiento de los datos personales. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información, como dice ahí, concerniente a personas físicas identificadas o identificables. O sea, sería la edad, el sexo, los estudios. Con esos tres podemos identificar a la persona que está participando en el estudio. Los datos personales, incluso los pseudonimizados, los codificados, que cabría atribuir a una persona física, mediante la utilización de información adicional, se deben considerar también información sobre una persona física que puede ser identificable. Es decir, para considerar un dato como anónimo, es que no pueda, la clave es que no se pueda reidentificar. Hoy en día, con la fecha de nacimiento, con el sexo y con el código postal, se identifica a más del 80% de las personas. Los datos que son especialmente sensibles son datos también de opinión, datos de política, datos religiosos, de origen étnico, datos de orientación sexual, datos genéticos. ¿Estos se pueden usar en investigación? Se pueden usar siempre que esté el interesado de un consentimiento expreso para la utilización de sus datos en investigación y para ese proyecto. Los datos pseudonimizados, o sea, los datos codificados sin su consentimiento expreso, se pueden utilizar, pero siempre que se cumplan esos tres criterios que os pongo a continuación. Es decir, que haya una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la pseudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. Que los datos pseudonimizados únicamente serán accesibles al equipo de investigación con compromisos de uso y que el uso de los datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y en particular biomédica deben ser sometidos al informe previo del Comité de Ética de Investigación. La utilización de datos personales es una gran responsabilidad y la ley nos va a exigir el cumplimiento de todos estos requisitos, de derechos de los interesados a los que debemos responder. Se debe cumplir siempre también con la información mínima a los participantes sobre sus datos personales. Siempre que se pueda, se deben utilizar datos pseudonimizados, pero sin acceso a la identificación. Es imprescindible casi siempre consultar con un delegado de protección de datos. En el comité tenemos varias personas que revisan todo el tratamiento de datos personales. En los protocolos de investigación cada vez tenemos que dar más detalles sobre el tratamiento de datos, es importante. Y especial cuidado con las encuestas anónimas online. Os lo pongo ahí. Son encuestas que se utilizan, uso de herramientas corporativas que proporcionen un entorno seguro. Siempre hay una política de privacidad de la aplicación a la que debemos poner su link para que acceda y acepte el usuario. Esto es importante también, el cronograma, el presupuesto, si tiene financiación y la bibliografía a la hora de completar el protocolo de investigación. Y valorar la idoneidad, es importante que el proyecto esté realizado por el personal, por una persona que sea que tenga una formación, que tenga una titulación y que en caso de que no pueda asumir en las tareas, tenga una persona, cuente con colaboradores, que no haga él solo la investigación. Todo esto se evalúa también en el comité, es importante. Bueno, ¿qué aspectos ahora ya, una vez que el proyecto vamos a presentarlo a una convocatoria competitiva,
¿Qué aspectos nos piden en los protocolos de investigación? ¿Cómo incluimos los aspectos éticos en propuestas de investigación? Bueno, pues las propuestas nacionales, realmente, los que hayáis presentado proyectos, por ejemplo, el Carlos III, no hay un apartado específico para los aspectos éticos. Entra dentro del protocolo que acabamos de revisar ahora. Es un apartado dentro de la misma estructura del protocolo de investigación, pero no tiene un apartado específico. Por ejemplo, os he puesto aquí otro ejemplo, la Agencia Española, la Agencia de Investigación, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Aquí sí que aparece un apartado que se rellena en la misma aplicación informática de la solicitud, en el que tenemos que responder sí o no una serie de implicaciones éticas, por ejemplo, investigación en humanos, utilización de muestras biológicas, utilización de células troncales, ensayos clínicos. Si nuestro proyecto aplica a alguna de estas implicaciones. En caso de que respondamos que sí, tenemos un espacio de unos 1000 caracteres, creo que es, para justificar estas implicaciones. Y además es necesaria justificar las autorizaciones de las que dispone el proyecto para llevarse a cabo. ¿Qué pasa en los proyectos europeos? En los proyectos europeos existen en los formularios administrativos del portal del participante, pongo abajo en la parte A de la propuesta, hay una sección, que es la sección 4, que tenemos que rellenar, que se refiere a ética y seguridad. En este caso es una tabla en la que hay 9 aspectos y tenemos que ir leyendo muy bien detalladamente cada uno de estos 9 puntos para ver si aplica a nuestro proyecto. Un proyecto puede aplicar a varias preguntas, entonces hay que ir leyendo detalladamente todas las preguntas. Si respondemos que sí, se nos va a desplegar otra serie de preguntas que es obligatorio ir contestando. Si veis al otro lado, pone página y tendremos que rellenar el número de página donde aparece el aspecto ético reflejado en la propuesta científica. Estos son los 9 aspectos que os he comentado que aparecen en la tabla. Hablan de células humanas, de células embrionarias, de datos personales, de inteligencia artificial. Un proyecto puede aplicar a varios aspectos de esta pregunta. Si aplica, habría que contestar sí a todos y poner la página en la que aparece en la propuesta científica. Si contestamos sí a alguna de esas preguntas, la comisión nos facilita, debemos de hacer una autoevaluación. La Comisión Europea nos facilita ese documento que os pongo ahí y que lo tenéis accesible en la dirección que tenéis abajo en la diapositiva, de cómo completar esa autoevaluación. A priori parece un documento que te echa para atrás, súper largo y extenso, pero realmente es un proyecto que está un documento que está muy estructurado y en el que aparece en el orden en los 9 aspectos que hemos comentado antes. En estos tenéis que clicar si vuestro proyecto afecta a células humanas, pues entraréis allí y os explica cómo rellenar esa autoevaluación. Bueno, cualquier duda en la unidad de proyectos os podemos echar una mano. Bueno, vamos bien, me he alargado un poquito más de lo que pensaba, pero ya estamos terminando. Este es el último punto de la charla, en el que una vez que el proyecto esté presentado, en el caso de proyectos presentados a convocatorias, si el proyecto se va a realizar y una vez que el proyecto esté aprobado, es cuando lo tenemos que presentar al comité ético, pero siempre antes de la realización del proyecto. Ya sabéis que el comité no evalúa proyectos que ya han sido realizados. Aquí tenéis la página web del instituto y en la parte de investigación aparece el Comité de Ética de Investigación Clínica. Si pincháis, aquí veis que tenéis la solicitud de evaluación, os marco en círculo,
y ahí encontraréis todos los documentos necesarios para la presentación según vuestro tipo de estudio. Lo tenemos estructurado pues según sea una tesis y un trabajo académico, un proyecto de investigación, un estudio posautorización o un ensayo clínico. El comité se reúne cada 15 días. Es importante tener, como es una evaluación que se envía a los revisores, es importante tener la documentación completa a 10 días antes. La podéis enviar a esa dirección de correo que os pongo ahí y tenéis actualizado en la página web el calendario de reuniones. Estos son los documentos. Bueno, os he puesto aquí fundamentalmente los que habría que presentar en el caso de una tesis o un trabajo académico. Sería la memoria, la solicitud de memoria, la memoria económica del protocolo. Tenéis todo, el comité ha hecho formularios que os sirven de plantilla y que es conveniente que utilicéis para la evaluación. El documento de información al paciente, también hay una plantilla. Y el documento de uso responsable de datos pseudonimizados. Todo ello tenéis la documentación en la página web. Y ya para finalizar, pues unas reflexiones finales sobre la ética, ¿no? Hacer bien lo que hay que hacer, no hacer lo que ni puede ni debe hacerse y respetar sobre todo al paciente, a los sujetos que participan en una investigación, a la sociedad, al sistema que facilita los recursos y a los revisores también, a los miembros del comité. Y siempre evaluar para mejorar. Muchas gracias. Bueno, y ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas o no sé si hay alguna pregunta en el chat. Un momento que dejo de compartir y así me veis. Espero que os haya sido útil y os haya gustado y haya resuelto alguna de vuestras dudas. Bueno, Mónica, muchas gracias. Yo creo que ha estado súper bien explicado todo. Para los que no sabemos tanto como tú, todo ha quedado muy clarito. A lo mejor por eso no hay preguntas. Yo a lo mejor lo único que te pediría que nos dijeras, una vez que se ha concedido un proyecto, ¿cuál sería el tiempo estimado desde que enviamos la solicitud al CEICA, que nos has explicado cómo hacerlo, hasta que recibimos el informe del dictamen de aprobación? Pues, a ver, se reúne cada 15 días el comité. Entonces, el tiempo estimado desde que lo presenta hasta que se lleva a evaluación, yo creo que son unos 15 días, de 8 a 15 días, depende de cuántos llegan a evaluación y si la documentación está completa para poderse evaluar. Y luego la evaluación, el tiempo estimado, claro, cada 15 días en la primera reunión, pues a lo mejor se les puede hacer. A ver, proyectos que se haga un informe favorable de primeras no son, o sea, hay, pero no son el 100%. Entonces, se necesita otra reunión para, si se les ha pedido algún tipo de aclaración o algo, que puedan subsanar lo que les falta. Entonces, calculamos un mes desde que se presenta hasta que tienen el informe favorable. Más o menos. Bueno, gracias. Nada, sí. No sé, a ver, ¿hay alguna? Yolanda ha levantado la mano. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal, Mónica? Oye, enhorabuena, ¿eh? Una charla súper aclaratoria. Yo creo que la voy a mandar que la vean. Me alegro. Mis compañeros. Vale, pues. Voy a quitar el micro, que tengo aquí a María también y no nos oye. Espera. Tengo un par de preguntillas, ¿eh? Pues espera un momento, ¿eh? Sí, tranquila. Sí, perdona. Dime. Un par de cosillas, ¿eh? Una es en relación a los formatos digitales, ¿vale? Lo de la recogida de encuestas, si realmente hasta qué punto el tomar un clic o sea, se puede pasar un consentimiento informado de forma digital, es decir, hacer una encuesta online, por ejemplo, con Survey o lo que sea, y si tú explicas todo y el sujeto le da el clic, si eso ya sería válido con un consentimiento informado. Claro, tiene que haber, primero tiene que haber una información de lo que le vas a hacer al paciente, ¿vale? Sí. Y luego, bien detallado en el protocolo, cómo se le va a hacer y la política de... Oye, que hay un ruido por ahí.
La política de privacidad es fundamental para que el paciente pueda acceder a ello. En principio, ¿no oís vosotros? Es que oigo fatal. ¿Me oigo yo? A ver, no sé. Ahora. Espera, que me quito a ver si... Oye, no sé. A ver si soy yo. Ahora. Igual sí, Yolanda. Espera, ¿eh? A ver, no te oigo ahora. Bueno, como tenemos también ahí a María González, ¿sabes? Sí, me puede apuntar alguna cosa de la pregunta. Vale. En principio, las encuestas, si está bien detallada la política de privacidad y se hace bien el cómo vas a enviarlas, cómo vas a reclutar a esos pacientes, no debería de haber ningún problema. Vale, no hace falta entonces firma digital, ni que te escaneen el consentimiento y te lo envíen, ni nada de eso, ¿verdad? A ver, si es anónima, la encuesta Vale, anónima. Anónima. Claro, si le vas a anónima. pasar una encuesta a un participante, entonces sí que tiene que firmar, o sea, si es que no es anónima, entonces debería de firmar un consentimiento informado. Y si no es anónima, ¿valdría una firma electrónica? O sea, eso no si no es anónima, no hace falta el consentimiento, o sea, no hace falta firma de nada, porque tú no vas a saber qué paciente, o sea, quién te ha contestado. ¿Sabes? Simplemente. Vale. Entonces, y si no, sí que hace falta una firma electrónica, un escaneo, ¿no? O una firma. Bueno, la firma tiene que ser original y en papel, si puede ser. Vale. Y luego tenía una duda en relación a menores, ¿vale? ¿A partir de qué edad es necesario recoger el consentimiento informado a menores y a padres o padres o tutores? Los menores son 12, 16 años, María, me corriges, ¿eh? Ay, madre, te oigo fatal. A ver, quítate el micro ahora mientras... Eso, mejor, sí, perdona. Y luego lo conectas. A menores de 12, o sea, hasta los 12 años, tiene que ir con el consentimiento del padre. Creo que es hasta los 16, a partir de los 16 se podría ser consentimiento el menor, pero me pillas, no sé si es 16 o 18. Vale. Es que es complicada, ¿ves? Me dice, es que tengo aquí a María, es que es muy complicada esta pregunta. Ya lo explicaré despacio, porque, os lo preguntaré porque... Tengo micro yo. Sí. Se pone María. Es complicada porque para cada cosa le afecta una edad. Claro. Entonces, para ensayos clínicos o cualquier investigación invasiva, tienen que firmar los padres hasta los 18 años, ¿vale? Para cosas invasivas, toma de medicación incluida. Para uso lo que pasa es que se recomienda que a partir de los 12 ellos den un asentimiento, o sea, ellos participen de la decisión, aunque en realidad la firma válida es la de los padres. Y además tienen que firmar los dos o justificar que los dos están informados. Y luego, la Ley de Protección de Datos pone el límite para uso de datos en 14 años. O sea que si solo vamos a pedir datos, los niños a partir de 14 podrían firmar su propio consentimiento y ser válido. Lo que pasa es que cuando se hacen ciertos entornos, por ejemplo, el colegio o, bueno, un club deportivo, cosas así, pues normalmente pues se pide que los padres estén informados. Porque, bueno, a partir de 14, aunque ellos sean dueños de sus datos, pues lo lógico es que los padres también lo sepan. Y para el resto de investigaciones es que no, pues si no es ni datos ni invasivo, pues es un poco aplicar el sentido común, porque para la asistencia son los 16. Entonces, bueno, depende un poco. O sea, generalmente, si son menores, o consentimiento de los padres, o al menos información en caso de datos. Y desde luego pedir la opinión de los niños, porque si ellos no están dispuestos a participar, no se les debería obligar. O en todo caso, si fuera cuestión de vida o muerte que participaran, o fuera muy importante, que no se da el caso, pues habría que consultar pues, con un comité de ética de investigación o incluso comité de ética asistencial, lo que fuera.
Vale, y con datos anonimizados has dicho que a partir de 14 su propio consentimiento podría ser suficiente. Vale. Sí, legalmente a partir de 14 ellos pueden disponer de sus datos. Vale, genial, gracias. Perdonad que ha sido una pregunta un Nada, poco... tranquila, aquí. Muchas gracias por la pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta más, el chat, es que no veo bien. Ángel Luis dice, ¿qué implicaciones éticas tiene el uso de células de origen humano de origen comercial? Jolín, Ángel, Maño, ¿qué preguntas? Ay, a ver. Pues a ver, con esto también tenemos un poco de problema, porque según a quién le preguntes, te dice una cosa u otra. En el Carlos III, si preguntas, te dicen que las células, que el uso de células humanas le aplica todo igual, sean comercial o no sean comerciales. Entonces, yo creo que si vas a usar muestras comerciales en una investigación, debería pasar por el comité y la evaluación debería ser fácil porque, bueno, pues esas células entendemos que si tienen un consentimiento, pues ya fue en origen, no te vamos a pedir eso. Pero saber qué se va a hacer con ellas en la investigación, creo que sí que se debería pasar. Aunque, bueno, pues se tratará, me imagino que no se profundizará mucho en el origen de las muestras, pero bueno. Hay otra. ¿Hay otra? Venga, es que no veo. Exacto. ¿Debe presentarse? Un TFG que aborde un caso clínico. Bueno, como hemos dicho, el caso clínico en teoría no sería una investigación. Entonces, un TFG con un caso clínico podría estar exento de pasar a la evaluación por parte de un comité. No obstante, recordaros que si de ahí deriva una publicación, las revistas científicas muchas veces piden que esté evaluado o que tenga un informe o que no tenga relevancia ética, que dicen ellos, o sea, que no tenga ningún problema ético esa publicación. Entonces, a veces nos llegan casos clínicos porque se van a publicar. Pero vamos, a la raíz de un caso clínico no debería de pasarse por un comité. Ay, que no leo. ¿Qué métodos estadísticos se admiten para calcular el tamaño de la muestra? Pocos proyectos lo definen y lo explican. Bueno, eso os vamos a derivar a un maravilloso SAME, Servicio de Apoyo Metodológico y Estadístico, porque si no aquí nos va a hablar de métodos estadísticos y os pueden asesorar en la realización del cálculo muestral a partir de vuestros datos del estudio en el Servicio de Apoyo Metodológico y Estadístico del Instituto. Tenéis la información en la web y yo creo que os pueden ayudar. Sí, yo creo que esto también es importante ponerlo en la ética, es importante ponerlo en el contexto del riesgo-beneficio. Si tú vas a hacer un ensayo clínico y vas a someter a los pacientes a un riesgo, el cálculo del tamaño muestral tiene que estar perfectamente definido y lo van a mirar con lupa para que puedas obtener conclusiones, porque si no obtienes conclusiones, ese riesgo está injustificado, ¿vale? Y el estudio no tiene justificación ética. Si tú lo que vas a hacer es una encuesta preliminar para saber la opinión sobre la asistencia sanitaria, pues bueno, el cálculo del tamaño muestral definirá tus conclusiones, pero éticamente es un poco menos relevante. ¿De acuerdo? Entonces, cómo te lo miren, con qué exhaustividad te miren el cálculo del tamaño, pues dependerá de lo que se vaya a hacer también. No sé si hay alguna mano, no veo ninguna mano levantada. Si tenéis alguna otra pregunta. De todas maneras, estamos a vuestra disposición tanto en la unidad de proyectos como en el comité. Ah, mira, hay una mano levantada. Pues Ana Alonso. Sí. Ana. Perdón, un poco lenta, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Ana? Gracias por organizar estos eventos porque nos vienen bien, aunque bueno, es verdad que en el instituto, por ejemplo, en el que estoy yo, pues la parte clínica aspiramos a llegar en algún momento, pero nos quedamos más en todo el diseño del material y el preclínico, ¿no? Pero bueno, es formación que nos viene muy bien, así que muchas gracias. Mi pregunta iba un poco por el resto de temas que en las
propuestas internacionales has mostrado del formulario administrativo, pues Sí. todo el tema de inteligencia artificial, que son cosas nuevas. Entiendo que en estos comités de ética, bioética, están más orientados a lo que estamos hablando de uso de estudios donde intervengan humanos o muestras de humanos y datos personales. Datos personales. Pero en algún momento toda esta parte de inteligencia artificial tendrá que evolucionar hacia que alguien también evalúe estos aspectos. Entonces, no sé si ahí tenéis algún tipo de información o reflexión que podáis hacer, porque nos pilla a todos como un poco de nuevas, ¿no? Sí, de hecho son proyectos que además se están poniendo ahora que está habiendo ya proyectos de inteligencia artificial. Y de momento no nos ha llegado nada de eso para evaluar, pero que me imagino que nos tendremos que enfrentar, nos tendremos que informar y enfrentarnos a evaluarlo, y de todas maneras, en cuanto nos llegue, podemos compartir la información con vosotros, que estáis más en este tipo de proyectos sin problema. Porque, claro, habéis mencionado que el CEICA tiene un número de miembros que me imagino que cada uno tiene su expertise y ahí revisarán las cosas según les pillen a uno más. Eso es. María suele repartir en función del expertise y porque eso luego se ponen en común, hay una revisión por pares, en fin, que se pone en común. Pero sí que es verdad que hay gente pues más especialista, hay cirujanos, hay pediatras, hay médicos de familia, hay juristas. No, por eso que todo este tema he mencionado el de la inteligencia artificial porque digamos como que es el más nuevo, ¿no? Y sí. tenemos un poco los interrogantes de eso, cómo se va. Eso nos tenemos que formar todos, pero muy buena pregunta. Dentro de las responsabilidades de un CEICA, ¿no? Sí. Sí, pues tomamos nota, Ana, muy buena pregunta, y de hecho, pues eso, en cuanto sepamos más sobre el tema, nos vamos informando. Muchas gracias, Ana. Enhorabuena por toda la serie de seminarios. Seguiremos ahí. Muy bien. Igual hacemos uno de inteligencia artificial, quién sabe. Claro, podemos montarlo. Muy bien. Bueno, pues no sé si, eso, como os decía, estamos a vuestra disposición tanto en la unidad de proyectos como en el comité de ética, y colgaremos la presentación en la web, y cualquier duda o comentario o sugerencia, como las que hemos tenido, pues serán muy bienvenidas. Así que os agradezco a todos os agradezco a todos vuestra participación y gracias por haber invertido este ratito con nosotras. ¿Vale? Encantada de veros, a los que os conozco, y a los que no, pues encantada.